Dos Fundente Fundación, 2R Radio, Tejiendo Cultura y Ventana Indiscreta presentan Conversaciones con el Cine. Desarrolla contenido y modera José Urbano. Director, arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. Producción, Dreamforce TV. Bien, buenas noches a todos los gabólogos. Hoy estamos muy contentos porque los asistentes son dos asistentes de primera línea. Vamos a hablar en agosto, nos vemos. Inicialmente le damos la bienvenida al maestro Gustavo Arango, gran conocedor, profesor de Universidad Norteamericana. Bienvenido, Gustavo Arango, bienvenido. Muy buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación a esta tertulia sobre En agosto nos vemos y en general sobre García Márquez. Gracias. Bueno, y en segundo lugar tenemos otro peso pesado, don Fernando Jaramillo, gabólogo de tiempo completo. Sabía más de Gabo que el mismo Gabo, ¿no? Es decir, que él es como la memoria de Gabo. Bienvenido, Fernando. Gracias, José, muy amable a ti por invitar al programa. Bien, Andrea, si puedes poner el enlace para que podamos copiarlo. Y vamos con el videito, el último videito, por favor. Este es nuestro homenaje. Bien, este era un pequeño homenaje. Bien, ahí está, y lo estamos pegando a nuestro Facebook. Si ustedes lo quieren pegar al Facebook, ustedes con mucho gusto. Bien, quería empezar con un tema que me encanta porque tiene que ver con el cine, y es en una entrevista, el maestro Gabo, en una entrevista que le concede a Boris Muñoz, le habla de lo siguiente. ¿Puedes poner los cuadros, Andrea? Andrea, exacto. Quería tomar como punto de partida la película Saint Teenager, dirigida por este gran director Robert Mulligan, porque es posible, de acuerdo a esta entrevista que voy a citar, que sea el punto de partida de la novela. Le dice Gabo, hay una película que trata de dos amantes que se reúnen una vez al año en una isla secretamente para amarse. Los amantes son Jack Lemmon y Shirley MacLaine. La película se llama El año que viene a la misma hora. El entrevistador lo corrige y le dice, los actores son Alan Alda y Ellen Burstyn y no hay ninguna isla. Como ve, conozco la película. Pero en estos tiempos sabemos que no es la originalidad lo importante, sino la manera de contar la historia. Antígona y Prometeo cada siglo se vuelven a escribir los grandes mitos de la antigüedad griega porque son historias inmortales. Esa es un extracto de una entrevista para que lo busquen de Boris Muñoz que le hace a Gabo. Es una entrevista maravillosa, es una gran crónica.
Por lo tanto, para empezar hablando de la película, el primer video, Andrea, por favor, el primero, el que está al ladito de los cuadros. Si lo puedes poner. Vamos a ver el corto de la película, no podemos ver toda la película, pero sí podemos ver el tráiler. Allí va. Exacto, ahí va, ese. Este es el tráiler de la película a la que se refiere Gabo. Something special. My name is Dawn. I think I'm in love with you. And meeting you. An instant report. You notice that too? I know we really hit it off. A one-night stand that may go on forever. Universal presents Ellen Burstyn and Alan Alda in the same time next year. Okay, but this is the last time. Happy anniversary. Same time, next year, it's a story of adultery, of crisis. Yes, this is Daddy. Is there anything wrong? Loss, I'm sorry. And pain. Of living, learning, and loving. What did you do to yourself? Hey, man, what did you say? Same time, next year. It's the hit Broadway play that has charmed, delighted, and moved audiences. We shared that. Like God, I helped deliver your child. I consider that our finest hour. Did Harry like your old note? Harry thinks this is my old note. Have we changed much? Oh, sure we have. I grew up with you. Ellen Burstyn and Alan Alda in the same time next year. Bien, esta película se puede decir que es el punto de partida, Gustavo, de En agosto nos vemos. Bueno, yo diría que es uno de los puntos de partida porque realmente la relación no es tan directa entre una sola obra y la obra de García Márquez. Podríamos encontrar otros puntos de partida, pero evidentemente García Márquez en esa entrevista reconoció la influencia de esa hermosa historia. Es una hermosa película y bueno, tiene algo de influencia en el relato, pero así como hablamos de esa película, podemos hablar de otros textos y de otras historias que pueden haber dado lugar a esta idea que acompañó a García Márquez durante muchos años. Gustavo, usted hablaba de que lee el texto de la Universidad de Texas y sugiere que lo publique. Sí. ¿Cómo fue ese proceso, Gustavo? Bueno, eso fue hace 2 años. Realmente para ese momento creo que se había perdido el interés en la novela. Cuando murió García Márquez se habló mucho de En agosto nos vemos, como Fernando lo ha señalado a través de su blog en varias ocasiones. Varios de los capítulos de la novela se habían publicado antes de que García Márquez muriera. Y cuando él murió se habló de la novela, había mucha expectativa, pero después esa expectativa se fue diluyendo. Y hasta el punto de que llegó un momento en que se sostenía que la familia había decidido no publicarla, que porque la novela estaba incompleta. Al parecer esa era la razón. Y hace 2 años estaba terminando este libro, que es un libro en inglés sobre García Márquez, que se llama Caribbean Trovador. Por cierto, para escribir este libro me sirvió muchísimo la recopilación de entrevistas de Fernando,
porque en un solo libro está un tesoro de información sobre la vida y sobre la obra de Gabriel García Márquez. Y entonces cuando estaba terminando el libro, fui a Texas, pedí la novela y la gran sorpresa que me llevé fue descubrir que la novela estaba terminada. Le faltaban detalles, como podemos verlo en los facsímiles que se reproducen en la edición del libro, pero, pero la sensación que tuve al leer el texto, que lo leí de una sola sentada, era que se trataba de una historia ya completa, que ya García Márquez había logrado expresar lo esencial del libro y que solo faltaban unas correcciones. Fernando, usted, yo me acuerdo que usted tenía el primer capítulo, Fernando Jaramillo, que nos lo compartió porque lo ha publicado, tal vez lo ha publicado Cambio, ¿no? Ya usted una vez lee toda la novela o todo el cuento largo, ¿qué le pareció, Fernando? Pues yo, como gabólogo furibundo que soy, no soy punto para decir si la novela es buena o mala. Evidentemente a mí me parece la novela, una novela escrita por García Márquez, me parece excelente. Es más, me parece tan buena la novela que es mejor que el 99% de las cosas que hay a la venta en una librería. De manera que para mí la novela es una pieza fundamental de la obra de Gabo. Fernando, pero se ha dicho que es un texto inacabado. ¿A usted le parece que es un texto en obra negra o a usted le parece que es un texto trabajado? No, yo creo que es un texto ya finalizado, que la novela no pretendía ser más larga de lo que es. Seguir, por decir algo, si tuviera un capítulo más, sería más de lo mismo. Entonces, por ahí podrían comenzar a empezar las críticas del libro, de manera que el libro está completo, es de ese tamaño y es así como lo conocemos, no es de otra forma. Gustavo, estas referencias, he recopilado las referencias musicales y las referencias literarias de esta obra póstuma. ¿Nos puede pasar las diapositivas, Andrea, por favor? Mira, si ustedes, si omite alguna, me la corrigen. Está Drácula de Bram Stoker, tanto el libro como la película de Coppola, Lazarillo de Tormes, El viejo y el mar, El extranjero, Antología de la literatura fantástica, Borges de Catán y Ocampo, el libro de los trípides de Whiteman, Crónica marciana de Ray Bradbury, El Ministerio del Miedo, entre otras cosas, conozco la película, la adaptación cinematográfica, pero no conozco la novela. Y El año de la peste fue que es un libro básico, pues, que a él le encantaba. Para acá tenemos las referencias musicales, pero me gustaría que habláramos primero de cómo ves estas referencias literarias, pues que es el personaje que lee estas novelas, ¿no? Gustavo. Sí, bueno, pues quería retomar un poco con lo de la lectura de la novela en Texas, y es que junto con la novela había una opinión de un lector de la agencia Balcells que no le favorecía mucho al libro, y creo que esa opinión fue la que determinó en cierto modo que la familia decidiera dejar la novela guardada por tanto tiempo. Decía que era repetitivo, que era un cuento alargado. Y bueno, yo he dicho mucho que repetitivo es 100 años de soledad, que todos tienen el mismo nombre y las situaciones se repiten una y otra vez en cada generación. Y un cuento alargado, comparto con Fernando la opinión de que yo prefiero un cuento alargado de García Márquez a muchas de las cosas que se leen hoy en día o que se venden como si fueran obras maestras. Entonces, por eso fue que escribí ese artículo en México defendiendo la novela y exaltando sus méritos. Y entre los méritos, además de las referencias a novelas anteriores de García Márquez, como la escena final que nos recuerda a Rebeca Buendía, está justamente eso que acabas de mencionar, la manera como García Márquez entabla un diálogo con sus lectores
a través de las lecturas que Ana Magdalena está haciendo en cada uno de sus viajes. Y es una manera como García Márquez comparte, digamos, libros que le gustan, libros que lo apasionan, y empezando por Drácula, que era uno de sus libros favoritos, al lado de libros como El Conde de Montecristo, El Año de la Peste, en fin. Hay una cantidad de referencias ahí que incluso van más allá. Por ejemplo, en el caso de Drácula, se menciona una página, y aquí confieso que no he leído la edición que se publicó este año, sino que estoy con la lectura que hice hace 2 años, pero en el texto de García Márquez se menciona la página de Drácula donde el hombre puso el billete de $20. Y curiosamente yo he estado leyendo Drácula en estos días y me encontré un personaje que se hacía casi la misma pregunta que se hace Ana Magdalena, que es: ¿por qué las mujeres no podemos tener más de un hombre? ¿Por qué no podemos tener 2 o 3? Casi con las mismas palabras de Ana Magdalena, el personaje de Drácula, Lucy, se está haciendo la misma pregunta. Y si uno va, no es solamente el título, sino detalles casi específicos de las historias. En el caso de las Crónicas Marcianas, por ejemplo, dice que el tercer capítulo de las Crónicas Marcianas, es un capítulo muy bonito sobre un poema de Byron que la gente de Marte repite sin entender las palabras. Entonces, es un texto lleno de referencias, ya no solamente a las obras anteriores de García Márquez, sino a su pasión por la lectura en esos libros que pone en manos de ese personaje. Lo del Año de la Peste, recientemente me enteré que era uno de esos libros que él siempre recomendaba y que, de los que siempre hablaba a nivel de amigos y de familia. Así que estamos también en presencia de una especie de antología literaria de García Márquez. Fernando, usted ya conocía, digamos, esos primeros capítulos. ¿Usted cómo ve el desarrollo, digamos, la estructura de la novela o de este cuento largo o novela corta, comparado con toda la demás obra de Gabo, que ya queda redonda, ya no tendremos más textos de Gabo? ¿Cómo ve insertado dentro de la obra de Gabo? Es interesante porque evidentemente usted no le puede encontrar un espacio allí en donde esa novela quepa de una manera rotunda. Y habría que separar las novelas de Gabo por temas o por regiones geográficas, por ejemplo. Lo que permitiría tener a La Jarasca junto con Cien años de soledad, y después a La mala hora con Crónica de una muerte anunciada, y después una novela que sea histórica como la del general en su laberinto sobre Bolívar. Entonces hacer como unas divisiones así. En este caso, la novela forma parte del grupo que conmemoraría con Memoria de mis cosas tristes. Vamos a las referencias. Un grupo ahí que tendría que ver, y entonces serían las 2 últimas novelas de Gabo que tendrían unas características propias, diferentes, distintas, pero sin dejar de ser el escritor maravilloso que es Gabo en toda su obra. Fernando, las referencias literarias, me parece a mí, por ejemplo, hay libros como El extranjero, entre otras cosas, porque tengo entendido que en otra versión del mismo libro, estaba una referencia a la Metamorfosis, que fue un libro que lo cambió. Estas referencias, que es lo que lee a la Magdalena Bach, ¿no? Pero en últimas son referencias del autor. Tiene que ver con el hecho de que esta señora, digamos, se refugia en la literatura, como el Quijote, para llevar sus penas y su soledad. Pues yo no lo veo así. Lo que pasa es que la señora tiene intereses literarios muy diversos y alcanza a tener una gama sorprendente de lecturas, que a mí mismo me da envidia porque
porque yo que disfruto tanto de la lectura, no he logrado tener ese, esa diversidad que me permita llegar a tanto tema a la misma vez. En este momento, por ejemplo, estoy absolutamente involucrado en la literatura de mi tiempo, ¿no? Estoy leyendo a ver lo que sale nuevo, lo que están escribiendo, especialmente los colombianos, que se están convirtiendo en unos escritores maravillosos todos, muy buenos, ahí, excelentes. Pero sí, no deja de sorprender en la lista de Gabo de la novela, que faltan ciertas cosas para en las cuales Gabo siempre puso especial atención por ser cosas que lo marcaron notablemente como Llano en Llamas, por ejemplo, como la metamorfosis de Kafka, no creo que está mencionada en el libro, ¿cierto? No. Gustavo, ¿usted cree, he leído muchos artículos sobre que es una obra inacabada, que le faltó pulso, y pensaba en Marcel Proust, por ejemplo, que Celeste, hay una bella película además para que se la vean los que están conectados, Celeste, película alemana, de esta mujer que cuidó a Proust hasta última hora y gracias a ella es que tenemos, digamos, los 7 libros redondos de En busca del tiempo perdido. También se habla de Max Brod, ¿no? Max Brod es el responsable de que tengamos a Kafka, un escritor imprescindible en la historia de la literatura, al menos del siglo XX. También en Cali tenemos a Andrés Caicedo, ¿no? Que es un baúl lleno de libros y poco a poco sus amigos, su papá y su hermana ha comenzado a publicar y no para de publicar 40 años después de muerto, sigue publicando. Este año se publicaron los guiones. Este libro, Gustavo, entraría dentro de esta galería de rescatados por los amigos o por los herederos. Bueno, mi opinión es que el libro realmente ya estaba muy avanzado y solo le faltaba un trabajo de edición, de pulimiento, digamos. Pero en cuanto a las críticas, es una crítica, pienso que tratándose de García Márquez, a veces hay unas críticas gratuitas que simplemente de personas que buscan elevarse, digamos, asumir una posición de autoridad criticando una obra de García Márquez. Probablemente si no hubiéramos conocido las circunstancias en que se escribió la novela, tal vez muchas personas ni siquiera descubrirían que a la novela le falta un poco. Es decir, es porque conocemos tanto de la parte biográfica de García Márquez que muchas personas se han pegado de eso para criticar la novela, porque criticar nos hace sentir superiores. Pero una de las críticas es que es una obra menor, Gustavo, pero menor, pienso yo, menor con respecto a Gao. Exacto. No con respecto a mí, si ya lo hubiera escrito estaría muy orgulloso. Entonces, y escuché otra frase muy radical que me la dijo alguien, porque la versión pirata la están vendiendo en 15,000 pesos en el centro, y me puse, había un corrillo, y un señor me dice, mire, la peor novela de Gabo es mejor que el promedio de la literatura colombiana actual, ¿no? Fue como cortante. Porque el libro además empezó a circular pirata también por WhatsApp, ¿no? Hace unos 3 meses. Claro. En ese sentido, suponiendo que ya no haya más allá de Gabo, Gustavo, ya podemos hablar de una obra total de Gabo, ya la podemos ver en su totalidad. Pues sí, porque realmente ya la familia ha dicho que no hay más, que no hay una obra que vaya a aparecer en algún cajón de sorpresa. Entonces sí, en agosto nos vemos, es el cierre definitivo del conjunto de la obra de García Márquez y en mi opinión es un cierre muy digno. Además, pues el hecho de que la protagonista, que sea una mujer la protagonista, también nos revela unas dimensiones de García Márquez que estaban un poco olvidadas con esas críticas por el machismo y esas críticas un poco sesgadas de la policía moral que juzgan a los autores por lo que hacen los personajes. Entonces, esta es una obra que me parece un gran cierre
y creo que va a ser una de esas obras que se van a seguir leyendo por mucho tiempo de García Márquez, porque además es una obra muy fresca, es también más contemporánea. Ahora que Fernando hablaba de los distintos periodos de la obra de García Márquez, esta novela me recuerda un poco ese ambiente contemporáneo de los cuentos peregrinos, en el sentido de que el ambiente, los espacios son mucho más cercanos a los lectores. Para hacerle la siguiente pregunta a Fernando, puedes poner las diapositivas, Andrea, porque quiero preguntarle a Fernando, yo he hecho esta labor de bibliotecario y es, por un lado, en rojo están las referencias literarias, pero por otro lado, en azul están las referencias musicales. ¿A usted le sorprende este revoltijo, Fernando, de referencias musicales? Las referencias musicales que son completamente variadas y distintas, son muy propias de Gabo, que desde muy joven tuvo una profunda visión por toda la música, pero la música clásica la tenía como su manera de relajarse y de darle un inicio a su trabajo intelectual. Hasta tal punto que, por ejemplo, hay una cosa de Dvořák, el compositor sueco, que en una entrevista a unos muchachos le dijeron que el Otoño del Patriarca tenía la misma cadencia musical de esa obra de Dvořák. Es una cosa muy curiosa como hagamos un breve resumen. Creo que hay cosas de los Panchos y de Celia Cruz y todo, ¿no? Gabo fue un aficionado total de la música. Él no tenía distinciones. Fernando, le preguntaba por qué. Cierra el micrófono a Fernando, por favor. Por ejemplo, arrancan con Agustín Romero. Curiosamente, es el único que no encontré ninguna referencia. Me perdí a Agustín Romero. No sé si es un bolerista ficticio. Las demás todas las conocemos dentro del universo de Gabo, que está claro de Luna de Debuchy, no la de Beethoven. Agustín Lara, pues que lo adora. Chopin, Rachmaninoff. Paul Badura-Skoda, entre otras cosas, que aparece en la novela, es un gran concertista y un gran pianista, pero aparece como ajedrecista, que derrotó al esposo de Ana Magdalena. Brahms, el concierto para violín. Dvořák, concierto para cello. Está Mozart, Schubert, Chausson. El Vals del Emperador, que yo no sé si también hay otra referencia en otras novelas a este vals que le encantaba de Strauss. Celia Cruz, aunque no hay ningún disco, no hay ninguna cita concreta de Celia Cruz, sino que dice que se está presentando Celia Cruz. Los Panchos, Così fan tutte, que de Mozart, que lo está leyendo, más que oír las melodías, el esposo de Ana Magdalena las lee. Está Siboney, que está presente siempre en Gabo, y Aaron Copland, un músico, un compositor, que también hizo muchas bandas sonoras de cine. El siguiente cuadrito habla de los libros que más quiere Gabo, pero ya vamos para allá. Gustavo, estas referencias musicales que me han hecho a mí entender que los libros de Gabo también suenan, ¿no? 100 años de soledad, tantas donde, digamos, hay una banda sonora. ¿Qué le pareció esta banda sonora, estas referencias de esta? Bueno, quiero empezar por retomar algo que decía Fernando hace un momento, y es que en la lista de libros faltan libros muy importantes. No es una lista exhaustiva porque efectivamente falta Pedro Páramo, falta El Conde de Montecristo, por ejemplo, que era un libro que él quería mucho. Incluso falta un cuento que me parece que también influyó en esta novela, que en alguna ocasión en un taller de la Fundación de Periodismo en Barranquilla tuve la oportunidad de oírlo hablar del cuento de Somerset Maugham que se llama O.P., y es la historia de una mujer que va en un barco y que de alguna manera también está buscando su libertad. Ahora, lo curioso es que así como faltan muchas obras que a él le gustaban, pero
porque pienso que no, su intención no era ser exhaustivo. También en esta lista lo más curioso cuando hablamos de la música es que no hay vallenatos. Y entonces nos damos cuenta que en cierto modo García Márquez descubrió que su imagen pública estaba tan marcada por el vallenato que mucha gente no era consciente de que sus influencias musicales eran mucho más ricas y mucho más completas. Y es como si en esta novela se hubiera dedicado a mostrar todo su bagaje musical sin mencionar para nada el vallenato. Fernando, en la estructura de esta novela se me asemeja mucho a la crónica de una muerte anunciada en la medida en que cada capítulo arranca el día que el día que mataron a Santiago Nazar, luego el segundo capítulo, el día que mataron a Santiago Nazar. Acá cada capítulo arranca con una vuelta de ella a la isla. Digamos, es una estructura circular a la cual recurría mucho Gabo. Indudablemente, claro, sí, pero no estoy de acuerdo contigo con que Crónica de una muerte anunciada empiece con la misma frase del día que iban a matar a Santiago Nazar. Eso es el inicio del libro del primer capítulo, pero no recuerdo que en los demás capítulos se mencionara eso así. Sin embargo, la estructura circular que tú dices es, por ejemplo, evidente en 100 años de soledad. 100 años de soledad sí hay un capítulo que empieza de una manera muy parecida al primer capítulo y está por ahí en la mitad del libro. Como tú dices, es cierto, las referencias circulares en el tiempo son muy comunes en García Márquez. Vamos, el siguiente, ¿puedes poner los cuadritos, porfa, Andrea? Porque lo mismo que los cinéfilos que hacemos la lista de las 100 mejores películas y mantenemos obsesivos con las listas, en una entrevista, Gabo habla de sus 17 libros favoritos. Obviamente arranca con la Biblia, La Mil y Una Noches, Platón y Aristóteles, aunque me imagino que refiere a los diálogos, La Odisea, Los filósofos ilustres como de Diógenes Laercio, Edipo, que le encantaba, decía que era el policíaco perfecto, ¿no? Él está investigando un asesinato y a medida que investiga es el mismo, ¿no? Cuando el investigador es el asesino. Los 12 Césares de Suetonio, Plutarco, la Divina Comedia, sobre todo la parte del infierno, Horacio, poesía, el mío Cid, Amadís de Gaula, Quijote, poesía del siglo oro español, Gargantúa y Pantagruel, Paraíso Perdido de Milton y los cronistas de India. Esto se lo dijo a uno de los alumnos en uno de los talleres que tú citabas ahora. Fernando, esta lista, tú me decías que esta lista está como muy acomodada, como muy obvia. Sí, a mí me parece muy obvio porque evidentemente tiene clásicos de la antigüedad que a ninguna persona educada le pueden, o que tenga pues actividades intelectuales, le pueden dejarlo de poner en una lista de sus gustos personales. Pero la lista tiene unas omisiones que a uno se sorprende porque él muchas veces repitió todo lo que le impresionaba, por ejemplo, El llano en llamas. Muchas veces repitió todo lo que le causó impresión la metamorfosis de Kafka. Y me parece que no están ahí. Sí, Gustavo. Ninguno de los dos. Va la siguiente slide. Para Gustavo. Esta lista, obviamente, es una lista como todas las listas, cuando uno publica las 100 mejores de la historia y le dicen, vea, faltó esta. Pero esta lista es como muy obvia, Gustavo. Bueno, tengo entendido que no la terminó, como que pensaba seguir adelante. Creo que había el número 16 y nunca escribió a qué correspondía el número 16, porque es que aquí no llega al siglo XX realmente. Es decir, empieza en la antigüedad y llega, lo más cerca que llega yo creo que es Milton, tal vez.
pero sería siglo XVIII, pero todas las otras son anteriores. Entonces es una lista cronológica, sí, es lo que se debe leer, pero realmente ahí habría que mirar qué tanto apasionaron y qué tanto le interesaron a García Márquez estos libros. Sabemos que el siglo de oro para él era fundamental, lo mismo Gargantúa y Pantagruelio, los cronistas de Indias, pero hay otras que tal vez las dijo un poco más por ser más convencional, por ofrecer la lista de los libros que hay que leer. Pero fíjate que el entrevistador le dice algo que yo le habría dicho, la verdad, y es que cuando uno se los pone a leer en bachillerato, son un palo, o sea, yo no le encontré a los 15 años, no le encontré ninguna gracia al mío Cid, por poner un ejemplo, al mismo Quijote, yo no pude con el Quijote en el bachillerato, lo vine a valorar mucho tiempo después. Gabo le da la razón al entrevistador y le dice, sí, tienes razón. Gustavo, ¿usted también le pasó eso cuando en su juventud? Bueno, No, Fernando. Sí, yo me demoré mucho para leer el Quijote y realmente tenía que sacudirme todas esas recomendaciones de los que hacen frente a los clásicos, que creo que va a pasar con García Márquez. Las nuevas generaciones se les ha hablado tanto de García Márquez que les va a ser muy difícil llegar con una mirada fresca a su obra. Ahora, la recomendación de García Márquez es maravillosa y es poner el Quijote en el baño y leerlo cada vez que uno se sienta allí a hacer sus funciones y a meditar. Y creo que funciona. Yo tengo un ejemplar del Quijote en el baño y abro en cualquier página y me divierto. Fernando, ¿cómo usted ve esta lista? Que usted me decía que está como muy obvia. Sí, es lo mismo que dijo Gustavo, es por ejemplo una lista cronológica, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que está, no es que me llame la atención, sino que de Sófocles le impactó tanto que él mismo hizo su versión de Sófocles que llama Edipo Alcalde. Es una película que seguramente tú tienes con mucho aprecio entre tu colección. Sobre los cronistas de Indias, por ejemplo. Ese es un libro básico en el conocimiento de la formación de la América que conocemos, ya conquistada por los españoles, ¿no? De manera que tiene ese valor. Pero es, como tú dices, muy difícil de leer. Ahí me cuesta mucho trabajo porque el escritor hace un esfuerzo muy grande para que la cosa le rime. Y hacía, en esa época, la importancia de la rima era muy grande dentro de la poesía, ¿no? A propósito, que tú hablas de Fernando, hablas de la poesía. Gabo Poeta, en los famosos poemitas que le dedicó a la novia en Zipaquirá, él mismo detestaba los poemitas, ¿no, Gustavo? Gabo Poeta, ¿qué tal? ¿Piedracielista? Bueno, cometió poesía, como se dice informalmente, pero era un gran lector de poesía. Y justamente en el taller que mencionaba ahora en Barranquilla, espontáneamente se dedicó a recitarnos de memoria las coplas de Manrique por la muerte de su padre, que es uno de esos poemas clásicos españoles, y se lo sabía casi completo. Y era un gran lector de los poetas del siglo XX, entonces, perdón, del siglo de oro. También podría agregar a propósito de Sófocles que hay una obra que él, cuando escribió su primera novela, La hojarasca, un amigo de Cartagena, Gustavo Ibarra, le dio a leer Antígona, la historia de esta hermana que tenía, la hermana de Ajax, que quería que su hermano fuera enterrado y no lo querían enterrar, que es un poco la misma historia de ese médico suicida que no querían enterrar en la novela. Entonces, sí, hay unos libros con los cuales uno puede encontrar una conexión muy directa y como lector de poesía, yo creo que era un gran lector de poesía porque se nota. Yo en el estudio en este libro que les mostré hace un momento, mencionaba cómo la mayoría de los títulos de sus novelas son
o de 8 sílabas o de 11, que son las medidas tradicionales de la poesía española. Las 8 sílabas son las de el romance y las de 11 son las de los sonetos. Y si miramos los títulos, 100 años de soledad, 8. El otoño del patriarca, 8. Es decir, en ese sentido, él tiene una gran musicalidad y una gran medida poética para su escritura. A propósito, Gustavo y Fernando, el, el, eh, me dejé envolver porque hace rato yo no leía a Gabo. Me dejé envolver por esas descripciones, ¿no? Y ese uso del adjetivo, ¿no? Y sobre todo unas descripciones que se utilizaban mucho en Dostoyevsky en el siglo, decir exactamente cómo es el personaje. Cuando apareció el cine, pues esas descripciones tan exhaustivas ya no se usaron. Las descripciones de Dostoyevsky y Tolstoy, que describiendo un personaje le echaba 3 páginas, ¿no? ¿Tú cómo ves esa forma comparado con los nuevos, Andrés Caicedo, Bolaños y todos esos nuevos latinoamericanos que son más, digamos, son más urbanos? ¿Cómo tú ves esa literatura rural si va a sobrevivir en el tiempo, Gustavo? Bueno, yo sí creo, porque finalmente, a pesar de que vivamos en ciudades, cada ciudad tiene sus propios pueblos dentro de ella. Y creo que el hecho pues, de que las novelas transcurran en ciudades no afecta mucho la experiencia de lectura. Pero bueno, vaya uno a saber qué va a pasar. Ya estamos llegando a los tiempos de la inteligencia artificial y vaya uno a saber si esto que llamamos literatura pueda sobrevivir a estas oleada de tecnología. Quisiera simplemente llamar la atención sobre un detalle de la novela que me lo hizo ver mi hija, porque ella lo empezó a leer en estos días. Y es que no se ha mencionado mucho que Ana Magdalena tiene la piel morena. Probablemente es una mujer negra, porque su piel es del color y la textura de la melaza. Eh, y, y en ese sentido también sería un valor adicional considerar que el personaje protagonista de la última novela de García Márquez no solo es mujer, sino que es una mujer negra. Buen detalle, Fernando. Esta forma de descripción exhaustiva, esta musicalidad y la utilización de los adjetivos, además, Fernando, es una cosa que hoy se ve anacrónica por esta velocidad con la que se narra hoy. Dentro de las cosas que aprendió cuando estaba estudiando la manera de escribir, lo que hizo fundamental en su escritura profesional, sino atreviéndose a utilizar cosas completamente insólitas, pero de una manera que el lector no tenga duda de lo que se está diciendo, que sea claro. Eso es parte fundamental del estudio de García Márquez en su vida para ser lo que fue como escritor. Ahora, yo quiero también contar una anécdota que tengo sobre la parte de Gabo Poeta, que en la sección anterior fue tan importante. Cuando Gabo estudiaba en Zipaquirá, que fue cuando escribió los poemas con el seudónimo de Javier Garcés, él tuvo la oportunidad de conocer a muchos personajes relacionados con la poesía y con la literatura, presentados por el rector del colegio, a quien el niño García Márquez le llamaba tanto la atención, a él y a sus profesores. Así fue como Eduardo Carranza, el conocido Eduardo Carranza de la famoso de Teresa, en cuya frente el cielo empieza, le publicó, era el director del suplemento literario del Tiempo, y el 31 de diciembre de 1944 le publicó un poema en el suplemento al joven Gabo, de cuántos años tendría, no sé, 16 años, que se llama Canción. Y le puso el epígrafe al poema de Gabo,
el epígrafe dice llueve en este poema. Y lo firmó Eduardo Carranza. Al mismo tiempo, en el mismo colegio, había uno de los profesores, lo llamó como aparte un día y le dijo que él era muy buen poeta, que tenía muy buenas dotes de poeta, pero que si quería llegar a tener fama como escritor, más bien lo hiciera en la literatura. Consejo que, por fortuna, Gabo escuchó atentamente y se pasó rotundamente a escribir en prosa. Eso lo llevó a formar parte del Parnaso colombiano, cuando creo que un señor Carlos Holguín, que formaba parte de ese grupo, se empeñó en hacerle ver a sus colegas que uno de los mejores poetas que tenía Colombia era Gabriel García Márquez. Poeta en prosa si se quiere, pero poeta al fin y al cabo. Cuando pasaron unos años después de que ya Gabo andaba por ahí y había publicado su primer libro que se llama La hojarasca, el profesor que le había dicho que se volviera escritor en prosa recibió un ejemplar de La hojarasca con una dedicatoria que le puso Gabo de la siguiente manera: para mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, que se le metió en la cabeza esa vaina de que yo fuera escritor. Y firmó Gabo. Muy bien, ha tocado un tema maravilloso que es el tema de Gabo joven. Ese Gabo joven, porque es que Gabo tiene muchas facetas, ¿no? Tenemos al Gabo reportero, me fascinan las crónicas y reportajes, soy un fanático, yo soy un fanático de una crónica que siempre le digo a los chicos que lean y es Vilma Montesi muerta recorre el mundo. Es un ejercicio maestro, además porque Gabo en esa crónica se adelanta a lo que se hace hoy, se hizo mucho tiempo después con escenas del capítulo anterior, cuando uno veía las novelas y siempre empezaba un nuevo capítulo diciendo el lector deberá recordar que Vilma se comió un helado a las 5 de la tarde, ¿no? Es un policíaco maravilloso y yo le decía a Lisandro Duque que yo no entendía cómo no ha sido llevado al cine ese policíaco casi perfecto. Hablando entonces de las facetas de Gabo como cronista, como novelista, como cuentista, su faceta más conocida es la del realismo mágico, pero realmente si sopesamos lo del realismo mágico en él, no es toda la obra, ni es lo más grande, Gustavo. Sí, a veces hay unas etiquetas que llegan y se quedan y de alguna manera se vuelven lugar común que muchas personas repiten, pero efectivamente lo del realismo mágico es un aspecto parcial que sirvió para que García Márquez, digamos, se vendiera en Europa y en Estados Unidos, pero no es necesariamente lo más característico y lo más importante de su obra. Yo creo que va más por lo que decía Fernando, que dejó la poesía como género, pero siguió siendo poeta en la prosa, porque sus búsquedas expresivas, su afán por encontrar imágenes nuevas, porque el lenguaje siempre fuera fresco, es el trabajo de un poeta realmente. Entonces, no solamente poeta en las novelas, sino poeta en el periodismo. Tú mencionabas esa crónica, por ejemplo, y realmente el periodismo que hacía García Márquez era un periodismo con una perspectiva poética, es decir, entendiendo poética como una versión original del mundo, una versión fresca y nueva, que es la que hace la poesía. Cuando leemos un buen poema, sentimos que descubrimos el mundo, y eso es lo que García Márquez nos da en su obra. Entonces, lo de, por ejemplo, las mariposas amarillas que tanto se han utilizado para caracterizar a García Márquez, son como esos detalles que sí, que son muy atractivos, pero que no necesariamente
revelan los aspectos más importantes de su obra. Cuando yo a veces voy a hablar de García Márquez a los colegios donde son chicos que nacieron en el 2008, pues para llegar a García Márquez, Fernando, ¿usted qué sugiere a un joven que no ha leído nada, solamente ha visto la imagen de él y el bigote? Fernando, ¿qué sugiere para empezar con García Márquez? Que hizo Juan Gustavo Coborda, que lleva por título Los cuentos de mi abuelo el coronel. Esa selección está especialmente dirigida a los niños y a los jóvenes que están iniciándose en la lectura, porque son textos que tienen que llegan y agradan muy fácilmente a la gente joven. Eso es lo que yo les recomiendo, empezar por ahí. En la internet se encuentra el libro y puede uno descubrir cuáles son de las cosas escritas por Gabo que están incluidas allí. Gustavo, la misma pregunta. ¿Cómo le llegamos a estos chicos? Bueno, yo también pienso que hoy en día el mejor camino es justamente los cuentos. Y probablemente los cuentos peregrinos, aunque no son, digamos, el García Márquez monumental del Otoño del Patriarca o del amor, el amor en los tiempos del cólera, pero esos cuentos, digamos, yo creo que pueden ser un camino de entrada para aficionarse, digamos, y querer buscar otras obras más largas y mucho más complejas. Pero sí, el cuento yo creo que es el camino de entrada y algunos textos periodísticos que siguen siendo vigentes, porque el gran mérito de esos textos es que nunca envejecieron. Se publicaron en periódicos, pero ya él sabía que estaba escribiendo para la posteridad. Gustavo, es que hay un texto suyo sobre Gabo en el periódico Universal, ¿verdad? ¿Ese es oficialmente el comienzo de Gabo o hay antecedentes antes del Universal? Bueno, como lo mencionaba Fernando, desde Zipaquirá y desde Barranquilla incluso, hay unas pequeñas croniquitas que publicó en el Colegio San José de Barranquilla de un paseo que fueron todos los estudiantes hasta la playa. Él realmente desde muy pequeño estaba intentando hacer literatura. Entonces está cuando era estudiante en Barranquilla, cuando era estudiante en Zipaquirá, y en Bogotá recordemos que publicó algunos cuentos antes del Bogotazo, pero ya en Cartagena, digamos, llegó el momento de la decisión de no estudiar más derecho, de dedicarse por completo a la literatura, y entonces yo creo que fue un momento crucial, donde además tuvo modelos muy importantes. Creo que Rojas Erazo fue un modelo valioso para García Márquez en esa época en Cartagena, Gustavo Ibarra Merlano, que eran un poco mayores que él, y por supuesto el jefe de redacción del Universal, Clemente Manuel Zavala, quien además influyó mucho en que García Márquez aprendiera ese uso del adjetivo, que es una de las principales y más valiosas características de su estilo. Fernando, usted ha publicado muchos textos de Gabo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita están los prólogos, también los discursos y también el periodismo combativo, ¿no? Un periodismo militante. Dentro de usted que ha sido un lector profundo de Gabo, me parece que usted ha tratado de recopilar lo que está por ahí medio perdido y nos lo ha mostrado juntos, también con la entrevista, Fernando. Por preguntarlo, pero la primera compilación importante que yo hice sobre el trabajo de Gabo fue el libro que publiqué con las entrevistas, con 115 entrevistas a Gabriel García Márquez, que es ya una antología en el tema.
Ese libro todavía no ha sido publicado de una manera oficial, pero yo creo que no le faltan muchos años antes de que los fanáticos y lectores de Gabo quieran leer sus declaraciones verbales. ¿Por qué? Porque básicamente el libro de las entrevistas lo que nos muestra es el Gabo político que no está en los escritos de él. Cuando Gabo manifestó sus tendencias políticas, siempre lo hizo verbalmente, no fue por escrito. Ese es un libro muy recomendable, tiene muchas otras cosas, es Gabo hablando de comida, Gabo hablando de sus propios libros, Gabo hablando de música, Gabo hablando de cantidad de cosas. Imaginen ustedes la cantidad de temas que puede haber en 115 entrevistas en un libro que tiene casi 750 páginas. El otro libro que acabo de terminar es la compilación de los prólogos. Los prólogos fueron sacados de cada uno de los libros en los cuales Gabo publicó una introducción a un libro de algún amigo, por alguna razón especial. En ese libro hay cosas que, si bien no son inéditas porque ya han sido publicadas en otros libros, tienen la virtud de que están todos juntos, están recopilados en un solo volumen que forma parte, como dijo alguien, parece la segunda parte de Vivir para contarla, porque es como un recuento de los personajes que Gabo conoció en su vida y a los cuales por alguna razón especial les hizo un escrito. El libro que mencionas de El periodismo militante, ese libro es el libro pirata más famoso de Gabo. Ese libro lo hicieron unos caleños que recopilaron las columnas de Gabo que escribió cuando fue a cubrir la guerra de Angola a pedido del gobierno cubano. Tan importante es el libro que Gabo hizo que se tomara esos mismos textos que están en el periodismo militante y se convirtiera en un libro ya con la firma de él y todo, que se llama Por la Libre. Por la Libre es el mismo periodismo militante. Periodismo militante, inclusive un libro pirata que fue pirateado con otro título que no me viene ahora aquí, Gabo Político, creo, una cosa así, creo que se llamaba el libro. Esa es la única vez que he visto que a un pirata lo piratean. Ese es un caso de piratear al pirateador, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a propósito de eso, yo creo que Gabo es el autor más pirateado en Colombia. Claro que alguien me decía que era el álgebra de Waldorf, ¿no? Pero después del álgebra de Waldorf estaría Gabo pirateado. Todas sus obras se consiguen de una manera muy fácil. Sí. Gustavo. Sí, y ese es un fenómeno que se ha visto desde mucho tiempo atrás, desde la salida de la crónica de una muerte anunciada. Al poco tiempo ya el libro pirateado estaba en los semáforos. Y pues yo supongo que para él era motivo de un poco de diversión también, porque pues él tenía unas enormes ganancias como autor y lo decía casi que en broma. Recuerdo que en alguna ocasión lo oí hablar de los millones de ejemplares chinos que no pagaban derechos. Ya eso ha cambiado, pero en su momento él decía que 100 años de soledad llegó a tener 100 millones de copias en diferentes idiomas y que el número más grande eran los ejemplares piratas que se hicieron en China. De China, sí. A propósito, en China hicieron 100 años de soledad, que se llama El Arca. Yo se la cedí al maestro Fernando, no sé si usted la conoce, supongo que sí, ¿no? Que no pagó derechos tampoco.
Eso fue el primer 100 años, el primer 100 años de soledad que se intentó hacer dentro de la cultura china, diferente pues a la adaptación que está haciendo Netflix. A propósito, ya que tocamos el tema de Netflix, Fernando, ¿usted le tiene fe a esa serie o no, Fernando? Tenerle fe significa una cosa muy importante y es que creo que si lo vamos a ver 3 o 400 millones de personas, vamos a ver cualquier cosa que salga ahí. Lo que me da la impresión, lo que tengo la sospecha es de que los realizadores están metidos en el medio como en un problemita de que no han podido darle esa esencia que tiene Cien años de soledad por detrás del libro, a lo que tanto le temía a Gabo de que no le pudieran plasmarse visualmente. A eso creo que están llegando los realizadores a encontrar que Gabo tenía toda la razón. Y me parece también, estoy con la sospecha de que la serie no se va a llamar 100 años de soledad. La serie se va a llamar Macondo, por ejemplo. Así va a ser la cosa. Un éxito, sí, claro, un éxito violento. Pero a propósito, Gustavo, hay una cosa que me tiene asustado con la adaptación de Cien años de soledad. Casi siempre las novelas tienen un protagonista, ¿no? Un protagonista central, que es y las películas también, ¿no? En el cual gira toda la... Pero es que acá el protagonista casi que es el escritor mismo, ¿no? Es decir, no hay un protagonista absoluto, al punto que con el casting yo me imagino que se volvieron un 8. ¿Usted cómo ve este problema de si lo van a solucionar? Si el protagonista es el escritor. Bueno, sí, pienso también con Fernando que están en camisa de 11 varas, como se dice, porque y una manera de reconocer la dificultad justamente es que ya no, la serie no quieren llamarla 100 años de soledad, sino Macondo. Ahora, para las nuevas generaciones puede ser muy atractivo. En mi caso personal, yo creo que voy a pasar. No quiero ver la serie porque yo creo que la experiencia de lectura, de imaginación, de concepción creativa del lector frente a la página con sus letras puede quedar muy estropeada cuando ya le ponemos un rostro a esos personajes. De hecho, en estos días he estado considerando también dejar las redes porque ya apareció por ahí, parece la cara de un José Arcadio Buendía que no tiene que ver nada con lo que yo he concebido. Exacto. Nada. Entonces, sí, las nuevas generaciones tal vez lo disfruten mucho, son generaciones audiovisuales, uno puede que vea muchas películas, pero yo creo que no quiero que me estropeen mi experiencia de lectura de 100 años de soledad. Así que en esos 400 millones no estaré. Es que es una cosa que tiene la literatura frente al cine, Fernando y Gustavo. Y es que yo, por ejemplo, me imaginé un Aureliano Buendía, chiquitico, muy parecido a Tiro Fijo, además. Mi Aureliano Buendía es Tiro Fijo casi, y por eso me gustaba tanto Anthony Quinn. Nosotros los cinéfilos de Cali le llamamos Toño Reina muy cariñosamente a Anthony Quinn. Y el maestro Toño Reina era chiquitico, con mirada desconfiada, como Tiro Fijo, ¿no? Y resulta que cada uno tiene su propio Aureliano. Fernando, ¿cómo ve usted el hecho de ver a un actor que usted se había imaginado el personaje, Fernando? Parecerme absolutamente desastroso que se le modifiquen a uno las ideas como en relación a la visión que uno tiene del personaje, especialmente una obra tan particular para mí como Cien años de soledad, que seguramente es la obra que más veces he leído en mi vida. Posiblemente la he leído 4 o 5 veces. Como dijo Gustavo, yo estoy de acuerdo con él. Sería cuestión de analizar si vale la pena gastarle el rato a la serie. 16 horas. Son 16 horas, sí, claro. Ya, por ejemplo, en el caso de
El amor en los tiempos del cólera, ya uno la lee y no puede quitarse a Javier Bardem. Esa es la peor, ¿no? Esa es la peor adaptación. No sé ustedes qué opinarán, pero yo odio especialmente Crónica de una muerte anunciada en el cine y El amor en los tiempos del cólera en el cine. Tocamos un tema que a mí me apasiona y es que me parece que las adaptaciones más exitosas de Gabo son las obras pequeñas, como por ejemplo Milagro en Roma, ¿no? No las rimbombantes. Y a mí me gusta mucho el coronel no tiene quien le escriba porque, entre otras cosas, los mexicanos han sabido leer muy bien a Gabo, ¿no? En este pueblo no hay ladrones, Presagio, ¿no? La primera Tiempo de morir, ¿no? Estos mexicanos me parece que, por un lado, leyeron muy bien a Gabo y para llevarlo a imágenes, y por otro, no, se apoyaron en las obras chiquitas, ¿no? No sé a ustedes qué les parece estas adaptaciones de Gabo que son tan controvertidas, Gustavo. Bueno, a mí me gusta, tú has mencionado ya un buen número de adaptaciones, a mí me gusta Heréndira. Lástima que técnicamente es difícil conseguir una copia de calidad, pero me parece que en el caso de Heréndira se hizo un trabajo muy bonito. Pero sí, la mayoría de las adaptaciones de García Márquez se tropiezan con la poesía del lenguaje, que es prácticamente imposible de llevar al cine. Fernando, ¿cómo ven estas adaptaciones de Gabo que se han hecho al cine? En la única parte donde no se tropieza con la poesía del lenguaje de Gabo, posiblemente sea en la película Presagio, porque Presagio salió de un pedazo que sale de un discurso que dictó Gabo en Caracas cuando estuvo en un congreso de escritores de edad, especialmente porque a Vargas Llosa le iban a entregar el premio Rómulo Gallego. Y en el discurso Gabo explicó la estructura de Presagio en un párrafo que tiene 10 líneas. Y entonces fue de allí donde sacaron el guión. Entonces allí no había forma de tropezarse con nada. Por eso le resultó la película tan buena. Jorge Isaac se llamaba. No. ¿Cómo se llamaba el director? Presagio de Presagio Alcoriza. Alcoriza, Luis Alcoriza. Luis Alcoriza. Es que aquí tocamos un tema, otro tema, porque ya estamos llegando al final. Alguna vez hicimos una recopilación de la música que admiraba Gabo, que es mucha, y yo me encontré con la sorpresa de que admiraba muchísimo a Pedro Navaja, por la misma razón por la cual admiraba a Manzanero y a los boleristas, y es porque tenían la facultad de comprimir en 20 líneas o en 15 líneas lo que él no podía decirlo en 15 líneas, sino que él lo podía decir, él lo decía en 500 páginas, ¿no? Y eso lo conecté con una pregunta que le hace una vez un reportero y le dice, ¿usted cómo hace para pasar de la página 100? Yo no he podido. Y Gabo dice, no le preocupe, lo que yo más admiro es a la Metamorfosis, que fue capaz de contar en 70 páginas esa obra magistral. Lo de Gabo, digamos, su pelea con escribir boleros que nunca pudo, ¿no? Radicaba allí, Gustavo, digamos, en esa admiración que tenía por el bolero, pero también por la imposibilidad de no escribir boleros. Sí, ese es un detalle muy interesante. En las entrevistas que recopiló Fernando, menciona en varias ocasiones, en varias entrevistas, ese anhelo de escribir un bolero. Y creo que se fue acercando al bolero a medida que el tema central de sus obras fue el amor. Antes, cuando estaba la soledad, el poder, era un poco más abstracto y más oscuro. Pero en el momento en que ya el amor se volvió el tema de sus obras, creo que ya le estaba merodeando al bolero. Y creo quizá la novela más cercana a un bolero sería esta última. De hecho, algunas de las críticas que le hacen es que es cursi, lo cual realmente es un elogio, ¿no? Porque es que García Márquez realmente valoraba la cultura popular y la cursilería de los boleros. Fernando, la misma pregunta.
esta pelea que él tuvo para poder escribir boleros, pero nunca pudo porque no podía comprimir. Que fue que no hizo el intento como debía haberlo hecho. Estaba intimidado también con la presencia de Armando Manzanero ahí. Y entonces eso no es cuestión de aceptar. Yo he compuesto por ahí un par de cosas para cantar. No es tan difícil, no lo veo tan complicado. Inclusive las frases van saliendo la una detrás de la otra hasta que todo se completa. Es muy sencillo. No veo a dónde le veía la complicación a la creación de una canción cualquiera, sea bolero, o tango, lo que sea. Quiero no perder la oportunidad de decir que la última canción que Gabo pidió repetidas veces que se le cantara porque le llamó la atención casi al final de su vida, se llamaba Nube Viajera, y esa no está en la lista de las preferidas de Gabo. Se la pedía que la cantara esta cantante peruana que fue la muy amiga de la casa de Gabo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Tal vez ustedes se acuerdan. Se nos acabó el tiempo. No se olviden cerrarle el micrófono. Gracias. No se olviden que estos conversatorios hemos tenido gente importantísima que nos enseña muchísimo y somos de la congregación de la Iglesia García Marquiana de los últimos días, de lo cual hoy 2 pastores han venido a enseñarnos. En la Iglesia García Marquiana, a propósito, los hijos tienen que estar bautizados. Úrsula, si es mujer, Pilar Ternera, ¿no? Y si son hombres, José Arcadio, Arcadio José, Aureliano, Nazar. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron. El próximo conversatorio el jueves va a ser muy importante porque se cumplen 3 años del estallido en Cali y vamos a hablar con los protagonistas de estos chicos, vamos a hablar sobre ese estallido. Aquí pues hablamos de cine, hablamos de literatura y también hablamos de algo que sucedió en Cali hace 3 años, que es el estallido. Dentro de 8 días estaremos votando de corriente. Muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a Fernando y nos vemos dentro de 8 días. 2 Fundente Fundación, 2R Radio, Tejiendo Cultura y Ventana Indiscreta presentaron Conversaciones con el Cine. Desarrolla contenido y modera José Urbano. Director, arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. Producción, Dreamforce TV.